Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por supuesto que el único Dios vivo, pues es el Señor, hermanos. No hay otro Dios. Fuera de Él no hay Dios vivo. Y la Escritura dice que horrenda cosa es caer en manos de Él. Horrenda cosa. Y el versículo 32, hermanos, dice: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿En dónde, hermanos? En los cielos. Amén. Amén. Creo que es una porción, hermanos, que todos nosotros tenemos que tomar en cuenta. Yo hace ratito hablaba con alguien que estaba padeciendo un poco y le decía: bueno, yo te ruego que pienses en los que realmente están padeciendo. Hermanos, en nuestro pecado todos nosotros somos los que más padecen. En nuestro pecado, nuestro problema es el más grande de todos. Y todos tienen que comprenderme a mí, porque mi problema es el más difícil, el peor de todos. Y el que no me entienda, qué malo es que no me entiende. Pero lo que esta porción está diciendo, hermanos, es el verdadero sufrimiento en el mundo a causa de Cristo. Y el tema podría ser cobrando valor en el desánimo, recordando cómo se sostuvo el pueblo de Dios por Dios en tiempos difíciles en el pasado. Esto no habla de una gripa, hermanos, no habla de un problema económico, no habla de que se me ponchó la llanta, no habla ni aún de un trabajo, no habla absolutamente de eso, hermanos. Habla de un sufrimiento verdadero, de un sufrimiento verdadero. Y por eso quisiera que tomaran en cuenta y subrayen todos en su Biblia, si la subrayas, lo que dice la primera porción del versículo 32. Traigan a la memoria los días pasados. Traigan a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Obviamente no está hablando de tu vida, no está hablando de cuando no estabas en Cristo y padecías en las drogas, en el alcohol, en el adulterio, en la idolatría. No, te dice que tomes en cuenta los días pasados en donde nuestra familia estaba verdaderamente padeciendo, hermanos. Es un padecimiento indescriptible. Más adelante podemos ver que describe este padecimiento de los hermanos que andaban por los montes cubiertos con pieles de animales, que eran aserrados, con sierra cortados en pedacitos, crucificados, quemados, apedreados. Un sufrimiento por andar detrás de Cristo, Y por eso dice: traigan a memoria los días pasados. Hermanos, estos cristianos en realidad estaban padeciendo por Jesús y eran rechazados no únicamente por los incrédulos, sino por los creyentes judíos, los que creían en Dios. Es como nos sucede hoy en día, que en muchos países, o aún en México, en la Sierra, Chiapas, Oaxaca y algunos lugares, quienes nos están persiguiendo, ¿quién crees que es? Catolicismo romano. La persecución cristiana, en el número 32, si no me equivoco, hoy en el mundo, en México es por la mafia y por la Iglesia Católica Romana. Porque gran parte del sufrimiento que están padeciendo los misioneros cristianos, hermanos, es por estos dos grupos. Y hay estadísticas reales que esto se da. No en todos los casos, no todas las iglesias católicas romanas, pero sí algunas. Y en este caso era lo mismo. Judíos, que eran aquellos que tenían la ley en sus manos, que conocían las escrituras, son los que están persiguiendo también a los judíos creyentes. Por otra parte, también estos judíos, a los convertidos, los tenían tomados por muertos. El domingo vamos a estudiar esto. Cualquier judío que se acercara a un gentil, es decir, a uno judío, ¿sabes qué hacían? Hacían un funeral y lo tomaban por muerto. Se murió. Es lo que sucede ahora con algunas familias. Se convierten al cristianismo, somos llamados protestantes, y algunos padres dicen: olvídate de mí, no tienes más que ver conmigo. En algunos casos. Y esto es lo que están sufriendo en parte, hermanos. Y esto viene después de que ellos confiaron en Cristo Jesús.
Es decir, estos padecimientos no son los padecimientos de aquellos que nosotros nos hemos jactado diciendo, desde que me hice cristiano, no hombre, ¿cómo le batallo? Muchos en la economía, por ejemplo, decimos, no, desde que soy cristiano no tengo dinero. Y no esto, bueno, probablemente no trabajas como trabajabas antes y es por eso que no tienes dinero, no por Cristo. O probablemente no cuidaste tu salud y estás enfermándote. O probablemente no fue grata tu visita con el vecino, tu lenguaje no era un lenguaje bueno, y a lo mejor te montaste enemigos, tu cuerpo se enfermó, y esas cosas no son un sufrimiento realmente por Jesús, sino la mayoría de los sufrimientos que enfrentamos, la mayoría en ocasiones son por la rebeldía, la negligencia nuestra, y por las cosas que nosotros no estamos haciendo bien, hermanos. Pero este sufrimiento que está describiéndose aquí, que también algunos de nosotros hemos padecido y vamos a padecer, es por convertirnos a Cristo, hermanos. Porque el Señor nos ha transformado y las cosas comienzan a ponerse feas. Y la persecución, hermanos, a ellos les llegó de diferentes maneras, pero fue un gran combate de padecimientos. No están hablando únicamente de algunos padecimientos, sino un gran combate de padecimientos. Dice la Escritura que ellos fueron hechos espectáculo. Ellos fueron hechos espectáculo. En parte esto quiere decir, cuando Nerón quema gran parte de su imperio y las ciudades están ahí, el pueblo se entera que fue Nerón, su pueblo, y quieren desbancar a Nerón. Pero Nerón, en su locura, queriéndose sacar el problema, culpa a ¿quiénes? A los cristianos. ¿Y sabes qué comienzan a hacer? A perseguir a los cristianos de una manera atroz. Y de ahí en adelante, hasta muchos cientos de años después, aún se multiplicaban los números de olimpiadas con el hecho de ver a los cristianos sufrir, hermanos. Antes era un juego olímpico y años llegaron a ser 5 o 6 juegos olímpicos en el Coliseo Romano para hacer sufrir a los cristianos. El sufrimiento no era únicamente el que hemos visto en las películas, de que había en el Coliseo Romano, ¿recuerdas? Leones. Devorados por leones. Eran tan sádicos los romanos, hermanos, que aún el Coliseo, la plataforma o la parte del piso del Coliseo, se abrían unas compuertas para que de sorpresa soltaran animales por ahí. Entonces los cristianos estaban cuidándose de los leones y cuando volteaban ya tenían un jabalí, o un toro, o un puma, o guerreros para sacrificarlos. Eran cosas horrendas. El Coliseo Romano aún lo llegaron a hacer como un duelo de piratas. Inundaban el Coliseo Romano y metían embarcaciones para atacar a cristianos en otra embarcación sin el mismo armamento y ver cómo sufrían hasta la muerte. Esa es parte del padecimiento. Pero aparte del padecimiento que ellos pasaban por Roma, lo pasaban también por la misma comunidad judía de creyentes. Los judíos quedan con espíritu de estupor, no pueden ver en realidad la gloria de Dios que es Cristo y comienzan a odiar a los cristianos como si fueran los peores seres en la tierra. Como hoy en día, hermanos, hemos estudiado que se les llama cerdos, perros, animales callejeros, ratas, inmundos a los creyentes. Obviamente lugares de extrema persecución. Y todo esto vino por seguir a Cristo, hermanos. Ellos fueron hechos espectáculos. ¿Cómo? Con vituperios y tribulaciones, según lo que dice estos textos que estamos leyendo. Y ellos fueron compañeros de los que estaban en una situación semejante. Creemos que incluso también el autor de Hebreos está en esa situación. Dice esta porción siguiente: porque de los presos también os compadecisteis. Supongo que el autor está hablando del mismo. Él está preso y también se compadecen. Pero el punto, hermanos, es que ellos habían enfrentado esas cosas y lo importante aquí no era únicamente que padecían, aunque dice el apóstol Pablo que se les ha concedido creer y ¿qué más? Padecer. Sino aquí el asunto importante es que ellos se mantenían firmes en la situación. ¿Cómo? Pensando en el futuro. Ellos se mantenían firmes no porque eran superhombres, no porque eran más fuertes que tú y que yo, no porque la cultura era diferente a la nuestra y más fácil, sino que ellos, dice el texto, lee a continuación, dice: sabiendo que tenían en ustedes o en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lo que los sostenía es que ellos sabían que tenían una herencia en los cielos.
Y ellos continuaban firmes, hermanos. Ellos salían adelante en el tiempo de la persecución al mantener una perspectiva en lo celestial, no en lo que estaban viendo aquí. Porque, hermanos, si ponemos los ojos en lo que estamos viendo aquí, nadie va a dar pasos agigantados para el servicio. Hermanos, por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos trabajo que hacer. Tenemos aún obras que hemos dejado inconclusas. Hay unas reuniones que ya no se atienden a lo largo de estos años, que he podido visitar, pero después pues ya no puedo atender. Pero tenemos varios varones, hermanos, que están sin ir. No están de ociosos, claro, están en sus ocupaciones, pero no se atreven a dar el paso de decir, voy. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros ojos puestos en lo temporal, no tenemos los ojos puestos en lo celestial. Eso es una locura, hermanos, ¿no? Sí doy, sí sirvo, sí comparto en la iglesia, predico en la iglesia, estoy en la iglesia, pero ¿qué tal que te dijéramos, hermano, necesitamos cubrir, no sé, tal lugar? Tienes que ir de cero y empezar a predicar, a picar piedra, a hablar con vecinos y pues a estar con la oposición que se levante, de la mafia, la religión, lo que sea, y trabaja para Dios. ¿De qué manera podríamos nosotros poder decir sí? ¿De qué manera creen? De la manera que ellos ponían sus ojos en lo eterno y así soportaban el padecimiento temporal. Porque de otra manera no se puede, hermanos, porque va en contra de nuestra naturaleza. O sea, yo puedo hacer todo mientras esté en mi casa, pero solamente pensar en que me quiten el tapete cómodo, mi almohada cómoda, mi clima cómodo, mi recurso económico que me da comodidad, digo, oh, mejor aquí de lejos, mejor aquí estoy bien. ¿Qué sucedería, hermanos, si de pronto el padecimiento viniera como la Escritura dice que vendrá? El Ministerio Voz de los Mártires tiene un taller enfocado en preparar a la iglesia para la persecución. ¿Y por qué crees que ellos estén preparando a la iglesia para la persecución? Porque va a llegar la persecución. Y yo me pregunto, hermanos, ¿qué vamos a hacer si la persecución llega? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a claudicar? ¿Vamos a renunciar? ¿Nos vamos a apartar? ¿Nos vamos a esconder? ¿O vamos a ir al Costco si existe y vamos a comprar semillas y latas para guardarla ahí en un búnker por si las cosas se ponen peor ahí? Pues al menos vivir un poco más. ¿O pondremos nuestros ojos en lo celestial y nos atreveremos a hacer cosas que los demás no se atreven a hacer? Esta porción me encanta, hermanos, porque sobre todo los jóvenes aquí de la iglesia, que no están todos, pero los más jóvenes de edad, matrimonios jóvenes, hermanos, o que no son de los ancianos de la iglesia. Hermanos, qué glorioso que pudiéramos poner todos la perspectiva en lo celestial y pudiéramos extender el reino de manera fiel. No parcial, hermanos, no con un 10%, un 20%, un 30%, un 100%. Decir, aquí estamos, gloria a Dios. Porque si sabes que Dios es fiel o no. Amén. Si sabes que Dios es fiel. Amén. Si hoy se te dijera, ve, ¿irías? ¿Por qué no? Si sabes que Dios es fiel, si crees que Dios es fiel, o aún te duda esa parte de la fidelidad, aún dudas que Dios pueda ser fiel con unos, contigo no, o a qué le temes. Oh, pues es que temo a lo que venga. ¿Dios es fiel o no es fiel? ¿Te das cuenta cómo hay un juego en nuestra mente de creer y no creer, dudar y no dudar? Hermanos, estos hermanos estaban en realidad padeciendo cosas horrendas por Cristo. Y ellos únicamente estaban resistiendo este combate horrible porque ponían sus ojos en lo eterno. Era la única manera, hermanos. Porque dice esta porción, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Es algo similar a esto. Imagina que estamos pobres aquí y de pronto te dicen, pero sabes que en Australia te espera una cuenta millonaria de dólares estadounidenses para que vivas de por vida. ¿Qué harías? Pero te das cuenta cómo valoramos lo temporal mucho más. Esto es locura, hermanos. Bien dice la Escritura que las cosas de Dios, el Evangelio, son locura para los hombres. Uno podría decir, sí, pero espérame, ya mejor ya que me muera, ya me voy allá. Pero ¿de qué se trata el vivir aquí? Marcos hoy me recordaba algo, hermanos. ¿Cuál es el principal propósito del hombre, Marcos? Glorificar a Dios.
Obviamente lo glorificamos con todas las cosas, pero ¿por qué no decir sí al llamado? Hoy veía una publicación de Preciosa Sangre. Los que no sepan, este ministerio, hermanos, son de unos hermanos que están sirviendo en Turquía. Un grupo de jóvenes mexicanos y españoles que están sirviendo allá. Aprendieron el idioma turco en unos años y se fueron. Y están predicando a musulmanes el evangelio. Y hoy leí algo que compartí que decía, algo así como: las misiones no solo son para los misioneros, las misiones son para toda la iglesia. ¿Por qué no, hermano? ¿Qué nos hace diferentes a los otros hermanos? Porque estos hermanos fueron hechos espectáculo, con vituperios y tribulaciones. Y se hacían compañeros de los que sufrían igual que ellos, hermanos. Y el punto es que ellos estaban enfrentando estas cosas y estaban sosteniéndose en Cristo por la promesa venidera. Por eso dice esta porción que insisto: sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia. ¿En dónde? En los cielos. Y el punto del autor de Hebreos es este, hermanos: tú también puedes salir adelante en el tiempo presente, en el desánimo, en cualquier circunstancia. Tú también puedes salir adelante en cualquier circunstancia, porque sabes que tienes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Del versículo 35 en adelante, hermanos, al 39, dice: no pierdas pues tu confianza, que tiene grande ¿qué? Galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, ¿qué? Vendrá. ¿Y qué dice? Y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero vosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y les ruego que no tomemos con ligereza estas palabras, hermanos. Sobre todo ahorita los que estamos padeciendo, yo y Judith, más que todos. Y los que vayamos a padecer algún día. Hermanos que puedan decir: ¿sabes qué? Yo quisiera ir a cubrir tal lugar que se está abriendo. O quisiera, pastor, prepararme para poder ir y abrir una iglesia en tal lugar. O ir a abrir una misión. O ir con los hermanos que no tienen el evangelio en otro lugar. Porque va a llegar un tiempo muy cercano, hermanos, de que ya no nada más es recibir, sino ahora es dar. Y no podemos decirle que no al Señor, ¿verdad? Y por eso dice el autor de Hebreos, hermanos: no pierdan su confianza. No pierdan su confianza. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando nos aconseja el Señor que no pierdas tu confianza? Cuando no quieres perder a tu hijo en el centro de la ciudad, ¿qué haces, hermano? Lo agarras. Lo tomas fuerte. Ni un minuto. Yo soy muy precavido. Y todo el tiempo voltean a los niños: ¿dónde está? ¿Y a dónde va? ¿Y a dónde fue? A ver, agárralo fuerte. A ver, vamos allá. Todo el tiempo. Conozco a Satanás cómo trabaja. Y no perder tu confianza es eso. En medio de cualquier circunstancia, recuerda el tiempo pasado, cómo los hermanos estaban. No pierdas tu confianza, porque tiene grande galardón. Por eso sé paciente. Y haz la voluntad de Dios y obtienes la promesa. Hermanos, estos desalentados cristianos estaban en riesgo de perder su confianza en Jesús. ¿Y sabes qué es lo que iba a suceder con ellos? No iban únicamente a amargarse y a sufrir. No iban a perder la salvación, ¿verdad, hermanos? ¿Qué iba a suceder? Estos judíos convertidos a Cristo iban a recaer en tener una relación como la del antiguo pacto. ¿Recuerdas cómo era la relación de los hombres en el antiguo pacto? Detrás del velo, ¿qué pasaba? ¿Quién entraba nada más? ¿Y los demás qué? Eran segundos. Eran segundos. Pero ahora, ¿qué sucede cuando el velo es rasgado? Porque el velo es Cristo, su cuerpo es rasgado. ¿Y ahora qué podemos hacer? Acercarnos confiadamente y entrar a su presencia, hermanos, al lugar santo. Y lo que ellos estaban arriesgando es lo mismo que tú te puedas arriesgar al olvidar quién eres para el Señor y qué promesa hay, y comenzar a tener una relación con Dios como la tenías antes de ser cristiano. De segunda mano. Así como de persinada.
pero no una relación que puedes orar en cualquier lugar y sentir que el Señor está escuchándote y que todo lo que hagas puede ser con peso, con poder, porque Él es el que lo hace a través de ti. Y cuando tú comienzas a perder la confianza, comienzas a tener un cristianismo tibio, frío, amargado, molesto todo el tiempo, no lees la palabra porque no hay nada, no oras porque sientes que no. ¿Por qué? Porque perdiste tu confianza y se te olvida que ya no estás detrás del velo, sino ahora estás en el lugar santísimo, porque Cristo te lo ha permitido. Y ese es el riesgo que ellos estaban teniendo, no perder la salvación, hermanos. No, eso es imposible. Lo que ellos estaban en riesgo, o la situación de ellos, era porque podían volver a tener una relación de segunda mano, por así decirlo, con Dios. Por eso creo que es el apóstol Pablo quien escribe la carta, les está insistiendo eso. Y les dice, sean pacientes. A ellos y a nosotros, hermanos, nos es necesaria la paciencia. Sobre todo en las tribulaciones y en las pruebas, lo que el Señor dice es, sé paciente. Pero nosotros decimos, ¿hasta cuándo, Señor? Oye, ya tanto tiempo, ¿y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Hermanos, muchos de nosotros nos hemos preguntado mucho tiempo hasta que nos dejamos de preguntar, Señor, ¿y hasta cuándo la iglesia? ¿Y hasta cuándo los hermanos? ¿Y hasta cuándo pasará? ¿Y hasta cuándo cambiará? Y nunca pasa. Dejamos de preguntar. Entonces, ¿qué obtuviste? Ser paciente. Eres paciente y esperas en el tiempo del Señor. Ya no estás tratando de apresurarlo. Somos pacientes, hermanos, y dejamos, como el viernes estudiábamos, que el Señor duerma. No lo despertamos para decirle que nos ayude a sacar el agua de la barca. Somos pacientes, esperamos. El Señor es el Señor. Él tiene el control. Él está durmiendo, y si está durmiendo es porque Él tiene el control. Él está ahí. Así que yo me quedo paciente. No pierdan su confianza, es necesaria la paciencia. Hermanos, a ellos y a nosotros nos es necesaria la paciencia para poder gozar de la promesa de Dios y después que hayamos hecho la voluntad de Dios, gozarnos y ahora ir por más y por más y por más. Hermanos, las pruebas más difíciles y las pruebas que nos desalientan a todos, porque todos tenemos diferentes pruebas, son cuando somos llamados a seguir la voluntad de Dios. Son las pruebas más difíciles. Cuando el cumplimiento de su promesa se ve lejano. Esa es la prueba más difícil. Las pruebas más difíciles son cuando hacemos lo que Dios te dice que hagas y no lo que tú quieres hacer. Las pruebas más difíciles son cuando perseveras orando, leyendo, congregándote, a pesar de que tú quisieras huir, correr, apartarte lejos. Esas son las pruebas más difíciles. La prueba más difícil es creerle al Señor, confiar en Él y permanecer paciente. Las pruebas más difíciles son decir, he sido capacitado lo suficiente, conozco lo suficiente, yo he proclamado que Dios es fiel, Señor, heme aquí, yo voy. Y sabes a lo que nos referimos con eso, no es de manera parcial, sino estamos hablando de 24/7, 365 días del año. Por completo en tu mente solamente su obra, hermanos. A pesar de que no será como nosotros quisiéramos que fuera. Probablemente será de lo más difícil. Hermanos, la fidelidad que nosotros mostramos en el tiempo en que la promesa parece no cumplirse es la medida de su obediencia y de su madurez espiritual, dice un hombre de Dios llamado Matthew Henry. La fidelidad que tú muestras en el tiempo en que la promesa parece no cumplirse es la medida de tu obediencia y de tu madurez espiritual. Ahora, ¿esta paciencia cuál es, hermanos? Esta paciencia es la que es construida a través de, ¿qué creen? De las pruebas. Santiago 1, del 2 al 4. ¿Alguien puede llegar pronto y leerlo puesto en pie, por favor, hermanos? Santiago 1, 2 al 4. 2 al 4. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Entonces, la paciencia se construye a través de las pruebas. Y las pruebas de nuestra fe, hermanos, son aquellas cosas que el Señor estará mostrándonos todo nuestro peregrinar.
Y tú sabes cuándo pasas la prueba y cuándo no. Y cuando no, gloria a Dios, hermanos, porque vamos a Cristo a pedir auxilio y fuerza y sabemos que Él sigue forjándonos, que Él sigue trabajando en nosotros, hermanos. Recuerden que estamos del versículo 35 al 39. Dice la siguiente porción: mas el justo vivirá por fe. Hermanos, en un mundo así, de turbio, oscuro y extraño, ¿qué vamos a hacer para poder definir lo que es justo? Necesitamos seguir los pasos de Jesús. Porque siguiendo los pasos de Jesús, hermanos, vamos a poder vivir por fe como Él vivió por fe en esta tierra. Y vamos a poder resistir todo el tiempo que sea necesario hasta ver el cumplimiento de la promesa. Dice el Señor: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas, ¿qué dice? Le libra. Entonces, ¿pero cuándo? Si tú dijiste cuándo, paciente, paciente. Dios está haciendo un trabajo en ti y a través de ti. En ti y a través de ti. ¿Alguien me ayuda leyendo Habacuc capítulo 2, versículo 4? Cada palabra de este texto, hermanos, es muy importante. Y el Señor, es tan importante que el Señor lo cita 3 veces en el Nuevo Testamento para resaltar la importancia y la totalidad de lo que este pasaje significa. Habacuc 2, 4. ¿Lo pueden leer, Tony? ¿Lo lees? Gracias. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11, el justo por la fe vivirá. Y aquí en Hebreos, hermanos, 10:38, cuando el autor de Hebreos está citando este mismo pasaje de Habacuc, el énfasis es no justo o fe, sino el énfasis es vivirá. Ese es el énfasis. Mas el justo vivirá por fe. Y por eso, hermanos, el siguiente versículo dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Al contrario, nosotros, hermanos, somos de los que nos vamos hacia adelante, porque lo que este texto nos dice es que seamos, hermanos, firmes en lo que se nos está enseñando y que nosotros podamos tener plena confianza. ¿Cuál es el mejor ejemplo, hermanos? Ver a los hermanos que estaban padeciendo en este entonces y que nosotros podamos seguir sus pasos. Ellos alcanzaron la promesa y nosotros debemos seguir sus pasos y no somos de los que retroceden. Ahora, solo ayúdenme, hermanos, a pensar. Den muchos ejemplos para ayudar a los demás. ¿Qué son las cosas que te pueden hacer retroceder o decir no continúo? Incredulidad. Incredulidad. Incredulidad es la mayor, pero ¿cuáles otras? Enfermedad. Enfermedad. ¿Qué más, hermanos? Afanes. Afanes de todo tipo, ¿verdad? ¿Qué más? Padecimiento económico. ¿Qué más? Muerte. Muerte de alguien. ¿Qué más? El rechazo. El rechazo. El miedo. El miedo. Falta de voluntad. Falta de voluntad. Falta de obediencia. Pero todo se reduce en lo que decía mi hermano. Falta de fe. Por eso dice: mas el justo vivirá. ¿Cómo vivirá? Por fe. Por fe. Esto no tiene que ver con la holgazanería, hermanos. Esto no tiene que ver con ser perezoso. Esto no tiene que ver con no trabajar. No dice eso. Porque el ejemplo es el justo. El Señor Jesús siempre trabajó, siempre se esforzó. Sino habla de la fe en medio de las cosas que nos van a hacer retroceder. Confiar, hermanos, dar pasos. De hecho, la preocupación mayor de toda la iglesia sería prepararnos para poder hacer lo que fuimos llamados a hacer. No permanecer en un lugar cómodamente, hermanos, es lo mejor. Los predicadores predicar en el púlpito de la iglesia, ya formada, ya montada, ya con hermanos que dicen amén y todo. Eso está padrísimo. Pero el asunto es capacitarnos para poder ir y levantar más como la iglesia en la cual yo estoy o participo. Ese es el todo, hermanos. Estos hermanos no únicamente estaban siendo perseguidos y atribulados por estar en un lugar, sino porque iban. Porque todo el tiempo iban. Porque el mandamiento fue ¿cuál era el mandamiento? ¿Recuerdan? 2 palabras. Id. Y ellos lo obedecían. Iban. Los perseguían, los mataban y iban. Se reproducían, iban. Y por eso todo el mundo se está llenando del evangelio. Hermanos, hemos repetido, somos México. Y a veces se me hace un tanto chusco, que tienes razón, porque hay lugares que no, que las iglesias de México
están orando con mucho fervor para que el evangelio llegue a los rincones de la tierra. Pero está bien, sí es cierto y lo tenemos que hacer. Pero nosotros somos un rincón para el lugar en donde el Señor Jesucristo estuvo caminando, hermanos. ¿O cuánto tiempo haces caminando de allá para acá? No, meses. Hasta imposible podría ser, ¿no, hermanos? Llegar acá. De esa forma. Obviamente por el mar, pero me refiero a que es casi imposible. Y nosotros somos un gran rincón. Ahora, ¿qué es lo que nos puede motivar? El versículo que leíamos primero dice que recordemos los tiempos pasados. Recordemos los tiempos pasados. Y quisiera que leyéramos una porción de esta misma carta de los Hebreos que vamos a estudiar después. Y mira lo que dice. Vamos a leer una gran porción. Desde el versículo 21. Vamos a leer desde el 21, capítulo 11. Dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido de sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Amén. Hermanos, que los tesoros de los egipcios, ¿te das cuenta? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que las riquezas de Egipto, porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció justamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibían sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando, escucha esto, otros fueron atormentados no aceptando rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y más que esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Hermanos, por ejemplo, la gran mayoría de todos estos hombres a los que el autor se refiere no vieron a Jesús en la cruz y resucitado. Entonces creo que esta porción tiene mucho, hermanos, para meditar y estudiar. Obviamente, las pruebas que estamos padeciendo, confianza. Confianza, hermanos. Esperemos en Dios y que nada nos detenga. Pero movámonos. Vamos a movernos, vamos a hacer, vamos a ir. Vamos a buscar hacer la voluntad de Dios, pero movámonos, hermanos. Para los que estamos pasando por algún tipo de prueba y tribulación, movámonos, confiemos, el Señor va a dar paciencia, esperemos en el Señor. Para los que empiecen a sentir llamado de moverse más, cubrir más, extendernos más, hermano, si dices que confías, pues confía. Si dices que confía, confía. Si decimos que Dios es fiel, Dios es fiel. Para aquellos que de pronto sienten que se tambalea el piso y piensan en volver, quiero decirte algo que es tipo de advertencia y que es una comprobación de tu fe.
nosotros no somos de los que retrocedemos. Porque por nuestra fuerza no, porque el Señor asegura que nosotros no somos de los que retrocedemos. Todo aquel que retrocede, podríamos decir, hermanos, que no es del Señor. Podríamos caer un poco, podríamos temblar un poco, podríamos irnos a pensar, a meditar, lo que sea. Podríamos ser como Pedro, regresar un poco al pasado, pero el Señor asegura que vamos a ir hacia adelante, hermanos. Nosotros no somos tampoco de los que retroceden a antiguas tradiciones en cuanto a la relación con Dios, como el antiguo pacto que había en nosotros antes de que Cristo llegara a nuestras vidas. En el momento, hermanos, que estamos padeciendo cosas o cualquier situación que está enfriando mi cristianismo, lo que estoy haciendo es irme hacia atrás a practicar la relación que yo tenía con Dios antes de conocer a Cristo, lejana. Cuando comienzo a pecar sin tener temores, que es como cuando no tenías a Cristo. Pecabas y no importaba. Hasta algunos le pedían a Dios que les ayudara en su pecado. Pero cuando recordamos que ahora nos podemos acercar, textos antes son fabulosos, hermanos. Me gustaría que entendiéramos esto un poco más. Voy a ser breve. En el capítulo 10, mira lo que se refiere con este llamado a no retroceder, a recordar cuál es mi relación que tengo con el Señor. Dice el versículo 20 del capítulo 10, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Ok, estaba cerrado, Él abrió. A través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué dice, hermanos? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Acerquémonos ahí. Ya el velo no está más, hermanos. Dice el versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, escucha, teniendo libertad, ese es un privilegio para nosotros los gentiles que debemos de aprovechar. El único que entraba a este lugar santísimo era el sumo sacerdote, nadie más. Ahora dice que nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, a la presencia perfecta del Señor, hermanos, por Jesucristo. Y sería muy bueno que pidiéramos ayuda a Dios para no solo mencionarlo y decir amén y leerlo, sino vivirlo, hermanos. Y aprovechar y poner mano ahí de lo que podemos hoy tener en Cristo Jesús para cualquier situación, sea pecado, sea debilidad, sea que estés a lo mejor temblando por alguna tribulación, prueba, hermanos, pobreza, escasez, lo que sea. O como también para obedecer al llamado. Imaginen qué sucedería, hermanos, si nos preparamos para creer esta porción de la Escritura. Imaginen solamente cada uno de nosotros qué sucedería en nuestra vida si nosotros tomáramos esta Escritura como lo que es, literal. Y no retroceder por nada, hermanos. Porque no somos de los que retroceden. Y todo el tiempo tenemos que estar buscando al Señor. Amén. Leamos otra vez esta porción, ¿les parece? Dice el versículo 32, pero traer a memoria los días pasados, en los cuales de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Porque de los presos también te compadeciste, y el despojo de tus bienes sufriste con gozo, sabiendo que tienes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dice, no pierdas pues tu confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengas la promesa. Porque aún un poquito, y Él ha de venir, el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por fe vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, hermanos amados, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a pedir juntos a Dios hoy, hermanos, que nos ayude. Ahora hemos llegado a un buen lugar, estamos gozando de buena doctrina, hemos estado predicando el Evangelio, hemos estado practicando, pero ahora ¿qué tal si vamos a otro nivel más, hermanos? Por fe. ¿O crees que ya llegamos a donde teníamos que llegar? No.
que ya hicimos lo que teníamos que hacer, que ya terminamos lo que se nos encomendó, hermanos. Entonces pidamos al Señor que nos ayude, amén. Y les ruego, mediten esta noche o en la mañana, los que estén ayunando, en esta porción. Si puedes leer desde el versículo del capítulo 10, lee desde el versículo 11 hasta terminar el versículo 39. Medita en todo eso y pide a Dios guía para que veas todo esto. Primeramente a quitar el bloqueo de nosotros cuando nos detenemos por nuestro pecado. Muchos se detienen por el pecado. Hay quien no sirve por su pecado y hay quien quiere retroceder por el pecado. Entiende esa parte de la remisión de pecados y la obra concluida del Señor. Pero después, ahora, el camino de los que van y de los que están ahora padeciendo, medita y ora para que Dios te ayude y ayude a tu prójimo en la iglesia. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar a Dios, mis hermanos. Señor, te agradecemos por este